Cuando hablamos de tecnología militar, la imagen que se nos viene a la cabeza suele ser algo ultra secreto, incomprensible, y probablemente prohibido para el ojo común. Pero, ¿por qué dejarlo todo en las sombras cuando podemos desmenuzar lo más impresionante de estos sistemas de defensa con un toque de sarcasmo, humor y una pizca de exageración? Después de todo, entre robots asesinos y drones guardianes, un poco de dramatismo nunca sobra. Vamos a sumergirnos en los titanes de la tecnología militar que harían que cualquier videojuego de guerra se quede corto. Empecemos con Sungur, un nombre que podría sonar a artista de pop alternativo, pero no te confundas. Es un sistema de defensa aérea portátil. Imagina tener el control de lo que entra o sale del cielo, todo al alcance de tu mano. Bienvenidos a un juguete de alto calibre, diseñado para aquellos que buscan algo más que defenderse de los drones del vecino. Sungur se especializa en derribar amenazas aéreas de baja altitud, lo que lo convierte en una especie de francotirador del aire. Claro, porque ¿quién no necesita un sistema de defensa personal contra misiles en su día a día, verdad? Esta belleza turca portátil, precisa, y lo mejor de todo, te hace sentir como el protagonista de una película de acción. ¿Por qué no? Con Sungur, hasta el cielo se pone nervioso cuando decides salir a jugar. Ahora pasamos al Skyranger Air Defense System, que suena más a superhéroe de Marvel que a un sistema real de defensa. Pero en lugar de capa, este Ranger está armado con radares y cañones automáticos, listos para protegerte del apocalipsis aéreo. No hablamos solo de misiles, sino de cualquier cosa que intente invadir tu espacio aéreo, desde drones hasta pájaros sospechosamente grandes. Porque sí, hasta las aves pueden tener malas intenciones. Si tu vecino decide espiarte con un dron, el Skyranger lo derribará antes de que digas, vigilancia no deseada. Eso sí, prepárate para explicarle a la policía porque tienes un sistema antiaéreo en tu patio trasero. Pero oye, todo sea por la seguridad. ¿Qué sería de un ejército sin algo para mover a sus tropas con estilo? Aquí entra el Body Strap, un arnés diseñado para cargar equipo pesado y transportar heridos. Podría ser el accesorio militar más subestimado del siglo. Piensa en el Body Strap como la versión militar de esas mochilas de senderismo que prometen soporte y comodidad. La gran diferencia es que este amigo te permite cargar a tus compañeros como si fueran equipaje de mano en un vuelo de bajo costo. ¡Qué práctico! Tu amigo herido te agradecerá el paseo aéreo improvisado, aunque claro, no esperes ser invitado a las barbacoas del regimiento después de ser el taxi de emergencias. Si hablamos de tecnología impresionante, no podemos olvidar al BMI Military Robot, un auténtico Transformer en miniatura. Este robot no es solo otro juguete militar, es la perfecta fusión entre inteligencia artificial y fuerza bruta. Controlado a distancia, puede adentrarse en terrenos peligrosos, desactivar minas, bueno, quizás no te haga café todavía, pero dale tiempo. La pregunta aquí es, ¿cuánto falta para que estos robots tengan suficiente personalidad como para discutir contigo? Imagina una pelea con un robot militar que te recrimina no ser lo bastante eficiente en la misión. Hazlo tú, si eres tan perfecto, le responderías, antes de recordar que puede volarte en pedazos. A veces, es mejor mantener las cosas en buenos términos con las máquinas. Hablando de máquinas que pueden volarte en pedazos, echemos un vistazo al Panzer KF-51, un tanque que rompe con todo lo convencional. Si piensas que los tanques son lentos y difíciles de manejar, piénsalo otra vez. El Panzer es el Ferrari de los tanques, con un cañón de 130 milímetros y un sistema de control que parece sacado directamente de una película de ciencia ficción. ¿Te imaginas conduciendo esto por la autopista? Te aseguro que nadie se atrevería a cerrarte el paso. Es más, podrías estacionarlo en doble fila y ni los agentes de tráfico se atreverían a dejarte una multa. Pero bromas aparte, este tanque redefine lo que significa potencia en movimiento. Y si alguna vez necesitas enfrentarte a una invasión alienígena, el Panzer debería estar en tu lista de compras. ¿Te está gustando el vídeo? No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos vídeos. Ahora, cambiando de tema, vamos a hablar de GESCO-M, una compañía que ha llevado las cajas de arena a la alta tecnología. ¿Escuchaste bien? Cajas de arena. Pero no cualquier caja, sino aquellas que protegen a los soldados en zonas de combate. GESCO-M se especializa en barreras defensivas que pueden desplegarse en minutos, convirtiendo lo que parece ser un montón de arena en una fortaleza impenetrable.
Así que, la próxima vez que vayas a la playa y hagas castillos de arena, recuerda que podrías estar entrenando para ser un ingeniero militar sin saberlo. Seguimos con Shield, que por su nombre podrías pensar que es una marca de protector solar, pero no. Este Shield es un sistema de defensa diseñado para protegerte de explosiones. ¿Cuántas veces has pensado en lo útil que sería llevar un escudo antibombas en tu día a día? Bueno, probablemente nunca, pero aquí estamos. Este sistema es ligero, compacto, y lo suficientemente resistente como para detener una explosión a corta distancia. Puede sonar exagerado, pero en el campo de batalla, a veces la exageración se queda corta cuando se trata de sobrevivir. No podemos dejar de mencionar a los NIMS, los vehículos blindados que son como los SUVs del mundo militar, pero mucho más cool. Con su diseño robusto y capacidades todoterreno, los NIMS son el sueño de cualquier aventurero que busque una experiencia más extrema que un simple viaje de camping. Imagina ir de expedición en plena selva con un NIMS. Claro, las probabilidades de toparte con enemigos son bajas, pero al menos estarás preparado para cualquier eventualidad. Y no hay mejor manera de demostrar que te tomas muy en serio tus viajes de fin de semana. Finalmente, llegamos al Mantis Remote, otro dispositivo que suena más a videojuego que a pieza militar. Este sistema te permite controlar armas a distancia, eliminando la necesidad de que un ser humano esté en peligro. Claro, puedes sentarte cómodamente en tu base, bebiendo café, mientras controlas remotamente un arma capaz de neutralizar cualquier amenaza. Mantis es perfecto para aquellos que buscan la máxima eficiencia, y por si fuera poco, cuenta con un sistema de inteligencia artificial que hace el trabajo sucio por ti. Y por último, pero no menos importante, tenemos The System, un paquete que combina varias tecnologías de defensa en una sola solución, para mantener el campo de batalla bajo control. Aunque no entramos en detalles, lo importante es que, cuando estés bajo fuego, contar con un The System puede ser la diferencia entre ganar o perder. Ahí lo tienes, un recorrido lleno de tecnología militar de alta gama. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.